Buenas tardes. Buenas tardes. Este libro es de mi autoría y se llama Feminismo Silencioso, reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora. Le agradezco mucho a los convidados que están aquí. Voy a comenzar por, pues te tocó, Pedro Miguel, bienvenido. Por aquí está Raquel Serur. Aquí está Delfina Gómez Maza. Sigue Verónica Velasco. Y bien custodiada por el flanco izquierdo por Arturo Perrusquía. Muchas gracias y a manera introductoria no puedo dejar pasar por alto decirles que es un placer estar en la plaza pública. Aquí se forjó el movimiento político en el que hemos militado muchos y ahí volveremos. Ese es el destino de nosotros, y digo nosotros refiriéndome a mi familia. La plaza pública es a la que le dimos ese lugar común y a ella volvemos, y además volvemos con libros. Eso es sumamente hermoso. Muchas gracias también por todas las veces que nos han acompañado o en lo personal en la presentación de libros en la plaza pública. Muchas gracias y vamos a comenzar, si les parece bien, como iniciamos con Pedro Miguel. ¿Quieres comenzar? Aquí lo que ocurre para que todos estemos en la misma frecuencia es que él puede hablar o leer un texto y le pasará la palabra a la siguiente persona que él decida, y prestemos atención respetuosamente para que escuchemos su voz también. Gracias, Beatriz. Este libro no es una novela, tampoco una autobiografía o un testamento, escribe Beatriz Gutiérrez Müller en algún pasaje de estas páginas. Yo agregaría que no es tampoco un libro de memorias, ni un ensayo académico, ni un tratado filosófico, ni una antología poética, ni un manifiesto político. Y por supuesto no es un libro de autoayuda. Tiene de todos esos géneros y es desconcertante y es inquietante. Es un texto diáfano, muy alejado del academiquez posclásico del siglo XXI, ese que cuesta tanto trabajo entender, pero eso no significa que estemos ante una lectura fácil, porque la autora no hace concesiones a lo previsible y la estructura del libro no guarda más fidelidad que con su conciencia. Por eso, si lo que quieren es zambullirse en los chismes de palacio contados en primera persona, evítense la molestia, porque aquí no están. Si buscan una definición del movimiento obradorista formulada por alguien que ha vivido en estrecho contacto con su principal figura, ni lo compren. Si pretenden hurgar en las cada vez más escolásticas polémicas entre las distintas corrientes del feminismo, ahórrense la frustración. Este libro es otra cosa. A mi modo de ver, antes que nada, es un remanso, una suerte de jardín interior, un ejercicio de introspección que ciertamente no habría podido ser escrito sin las circunstancias fascinantes, excepcionales y en muchos sentidos abrumadoras que a la autora le ha tocado vivir. Y es al mismo tiempo una reafirmación de la persona ante su circunstancia, un acto de rebeldía y de convicción sobre el deber de cambiar el mundo, un discurso de emancipación. Las reflexiones de Beatriz plantan cara a su realidad, a las realidades del país y particularmente
a las realidades de las mujeres de México y el mundo, pero al mismo tiempo se permiten la fuga, el refugio en la filosofía, la historia, la estética y hasta la teología. Son, por así decirlo, una manera de buscar refugio en la inteligencia, una inteligencia que desemboca en una reivindicación de la acción vital como herramienta transformadora. Por encima de consignas hueras, del estruendo de las descalificaciones y el balido de las consignas cuando el colectivo se degrada hasta convertirse en rebaño. El libro desgrana de manera fascinante la tensión permanente entre el yo colectivo, porque no somos nada sin los otros, con la defensa sin concesiones del individuo y su soberanía. Esa defensa es irrenunciable si se aspira a instaurar la igualdad verdadera entre mujeres y hombres, porque si bien es cierto que unas y otros comparten opresiones políticas, económicas, culturales, mediáticas, religiosas y sexuales, no debe olvidarse que para las mujeres hay una opresión adicional, doble, que se ejerce por medio de su constelación familiar y afectiva personal. Otra tensión que busca solución en estas páginas es la que existe entre las convicciones políticas y sociales de la autora y su determinación de no impulsarlas mediante su vida familiar y de pareja, la cual paradójicamente la sitúa en un protagonismo que ella no desea. Su búsqueda en torno a lo que en psicoanálisis se conoce como transferencia se relaciona con un afán de desmontar la asociación en automático con su marido, el cual, por pura casualidad, resultó ser el presidente de la República y no cualquier presidente, de esos que se olvidan, porque es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Cito, dice la autora, en 2018 decidí sumarme al nuevo escenario y tracé una ruta, la anoté, que consistía en apoyar desde la cercanía necesaria, pero con el distanciamiento que estoy convencida debía guardar a la institución presidencial. Durante el gobierno, como es natural, he recibido un sinfín de peticiones e intervenciones, y por convicción y también porque la Constitución establece el derecho de petición, me he esforzado por atenderlas. No soy funcionaria gubernamental, empero los ciudadanos tienen la libertad de suponer que soy el medio conveniente para hacer una solicitud. Entonces, yo asumo que el deber moral de canalizar las autoridades correspondientes, si es lícita, se formula de manera respetuosa y si es posible. ¿Puedo contar un chisme? Sí, claro. Cuando el señor presidente era presidente electo, me pidió alguna tarea y fui a su casa de Tlalpan, de la Toribio Guerra, y le dije, oye, ¿podemos hablar un poquito hacia afuera? Y le dije, oye, Beatriz y tú deberían hacerse un favor a ustedes y hacerle un favor al país y abolir la figura de primera dama. Y me dijo, pues si ya lo decidimos, ya lo habían decidido. Y es un honor estar con Betty hoy. Es un honor estar con Betty hoy. Y entonces, ella ya había formulado, me entero en el
por dónde transitar, siendo la esposa del que iba a ser presidente de la República sin ser primera dama. Aporté lo que pude, sin obligación alguna. No todos lo entendieron, incluso dentro del gobierno, porque para muchos la transferencia, es decir, esta manera de vincular en automático a una persona por su relación amorosa con otra e identificarlas como si fueran la misma, esa transferencia siguió activa y les pareció que era mi deber ayudarles a hacer bien su trabajo. Me acostumbré en consecuencia a aclarar cortésmente, y a veces ni cortésmente, que no soy empleada gubernamental, que tengo mi propio trabajo y profesión. Pero la transferencia generalmente ha sido para mal, y Beatriz fue convertida por las cloacas de la política y del periodismo en uno de los blancos favoritos de las invectivas, calumnias e imprecaciones contra el presidente. Ante la miseria moral de los enemigos de AMLO, porque él no los considera enemigos sino adversarios, pero ellos sí que lo consideran enemigo, pues si les ha quitado sus privilegios. No somos iguales. Ante todo eso, la autora de este libro ha dado una respuesta ejemplar y ha construido un baluarte de dignidad fundamentado principalmente en el silencio y en la inteligencia. Me la imagino repitiéndose: no es personal, no es que me odien, es que quieren recuperar sus privilegios y sus negocios ilícitos y mi esposo se los está quitando. Me imagino perfecto en los pasillos de Palacio Nacional diciendo, ¿no?, calmándote a ti misma. Y sin embargo, a pesar de Beatriz, por más que haya sido escrupulosamente respetuosa del espíritu republicano y que en estos años no haya dejado de percibirse como una más, las circunstancias la colocaron como una protagonista destacada del proceso transformador y revolucionario en el que estamos inmersos. No solo por lo que hizo, sin apelar a atribuciones excepcionales ni a facultades extraordinarias a favor del patrimonio cultural, sino sobre todo porque ha sido clave en la abolición de una figura importantísima del antiguo régimen, la primera dama. Piénsenlo. Entre otras cosas, la Cuarta Transformación marcó su raya con la derrota simbólica de la presidencia imperial. Así la bautizó uno de sus principales beneficiarios, ¿no?, de los apapachados. El 1 de diciembre de 2018, el país amaneció sin residencia oficial de Los Pinos, sin Estado Mayor presidencial y sin primera dama. El aporte fundamental de Beatriz en la abolición de esta figura ilegal, grotesca y degradante, tanto para quien la ejerce como para el resto de las mujeres de México, consistió en negarse a asumir ese papel. Pero la inercia de la tradición es enorme y no fue suficiente con rechazar el título y las potestades, sino que la ha colocado en el lado de la resistencia. Veamos, dice: estar con un gobernante y a la vez algo así como junto a una celebridad es un proceso que para quienes lo rodean implica acercarse y distanciarse, ver con lupa, ser reservado, comprender el fenómeno si se puede y asumir una responsabilidad en ello, porque de esa actitud se desprenderán muchas otras conductas propias y ajenas. Y confiesa: en ese tiempo, confieso, que no me he hallado en absoluto en una zona de confort. Pues no, pues estás haciendo historia, estás trabajando sobre un terreno en el que hay que inventar nuevas reglas, porque las anteriores manifiestamente dejaron de funcionar. Nadie aquí está en un terreno de confort. Los procesos de transformación son inciertos, son a veces angustiosos. Se murieron las viejas reglas, pero falta construir las nuevas.
Y entonces vivimos contradicciones, vivimos tensiones, vivimos incertidumbres, vivimos indefiniciones, y así hay que transitar estos procesos. Y así los procesa Beatriz en este libro. Les decía que el cargo informal de primera dama era doblemente degradante para quien lo asumía, porque la investía de una tarea para cuyo único merecimiento era ser esposa de su marido, independientemente de sus cualidades personales, o sea, de ella misma, y porque solía asociarse con las tareas de beneficencia y de caridad, que son las formas más hipócritas y abyectas del sentimiento de superioridad, que no de la solidaridad. Pero primera dama también es ofensivo para el resto de las mujeres, porque en automático las convierte en seres de segunda. Todo eso sin considerar que el vocablo dama suele tener una connotación clasista y muy moralina. A ver, fíjense, ante la expresión de es que es toda una dama, ¿qué piensan de contrario? ¿Qué adjetivos se les vienen a la mente para describir lo contrario a esa expresión, es que es toda una dama? Bueno, es una expresión terrible. Desde luego, pienso que la tarea de demoler esa figura, al menos en el plano de las vivencias personales, es una tarea mucho más complicada y agobiante que la de cerrar los pinos, abrirlos al pueblo, o abolir el Estado Mayor Presidencial. Beatriz lo ha hecho, y no solo lo ha hecho, sino que ha construido a partir de esa experiencia un libro que prescinde de los chismes de palacio, evita el sensacionalismo y elude la victimización para desembocar de manera luminosa y diáfana en el mundo de la reflexión, de las ideas y también, desde luego, a la acción. Entre ser primera dama y ser ella misma, Beatriz eligió lo segundo, y creo que debemos agradecérselo. ¿A quién le das la palabra? Déjame comentar nada más una cosita que me encantó. Preguntar? A ver. Gracias. Una postdata. Esperen, porque si no, no oímos. A ver, ¿cómo? Miren, una postdata. Este libro tiene cosas tan encantadoras, es que ya no me quería extender, pero fíjense este párrafo. ¿Te has dado cuenta de que la independencia es el día más importante de una nación? ¿Qué día es el tuyo y cuál es tu gobierno? ¿Cuáles son tus leyes? ¿Seguiremos viviendo en naciones soberanas, pero como mujeres acotadas hasta por nuestros prejuicios? Fíjense, a mí esto me despertó una reflexión. Yo dije, yo sí tengo un día de la independencia, que por cierto es el 11 de septiembre, porque apenas había yo cumplido 18 años, me divorcié de mis papás y me fui a hacer mi vida, y en cuanto tuve edad para firmar un contrato de arrendamiento, dije, adiós, ¿no? Yo festejo mi independencia, pero fíjense qué importante es esto desde el punto de vista de la construcción de las personas. Hay que buscar la independencia, hay que buscar la fecha de independencia. Eso era todo. Gracias. Seguimos con Raquel, ¿te parece? Gracias, Beatriz. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Yo, sinceramente, Beatriz, estoy agradecida por participar en esta presentación en nuestra gran Plaza de la Constitución, que ha sido testigo de la historia y de las transformaciones de nuestro amado país, de la que tú, Beatriz, has sido parte importante. Muchas gracias. Tengo un texto que escribí a partir de la lectura del libro. No es un texto pequeño ni tampoco fácil. Voy a intentar resumirlo, que tampoco es fácil, porque el libro hay que leerlo todo, porque Beatriz, de una manera muy barroca, construyó un tejido de reflexión
serio e interesante. Y eso es lo que voy a tratar de decir en este texto. La primera pregunta que surge es ¿desde dónde escribe Beatriz Gutiérrez Müller? Y el texto está escrito desde un punto de vista único y a la vez colectivo. Qué raro, ¿no? Bueno, me explico. El texto parte de la experiencia completa y compleja de la mujer que ha habitado el Palacio Nacional los últimos casi 6 años y que en el aquí y el ahora quiere dejar, y lo ha hecho, un testimonio escrito y presentarlo ante ustedes al final de esta experiencia singular. Me parece que es una tarea muy honesta y muy especial y muy única. Es un punto de vista único porque es la única mujer que pudo tener la experiencia de vivir y acompañar al presidente López Obrador en la monumental empresa de sentar las bases para una transformación profunda de México. Pero en el testimonio que nos entrega, nos muestra que no todo fue miel sobre hojuelas. Si llegaron a Palacio con un ímpetu transformador, había que ser congruente y empezar a hacer cambios como los que ha mencionado Pedro Miguel. Tomaron la decisión de no habitar Los Pinos, la otrora residencia oficial, y resignificar el Palacio Nacional y también hacer vida en familia. Otro cambio de hondura fue suprimir, como ya lo dijo Pedro Miguel, el papel de primera dama, porque no hay lugar para mujeres de primera y mujeres de segunda en una república democrática. Otra decisión que toma Beatriz, y no menos importante, fue a la de asistir a actos protocolarios que el presidente López Obrador le encomendara, pero, y aquí es algo muy importante, no dejó de lado su vida, su trayectoria académica y sus logros individuales. Con la convicción feminista de no abandonar su vida profesional y sus aspiraciones académicas para convertirse en lo que también ya dijo Pedro Miguel, la tradicional primera dama de México. Beatriz tuvo en claro desde el inicio que su labor como luchadora social entraba en otra fase y que su feminismo no sería silenciado, pero sí sería silencioso, como el de muchas otras mujeres mexicanas que han marcado la historia de México. La mujer en el palacio y su rincón propio. Todos nos hemos preguntado alguna vez cómo será vivir en Palacio Nacional y cómo compaginan sus habitantes la vida cotidiana con la vida pública. El libro que presentamos el día de hoy, Feminismo Silencioso, es un intento por dar respuesta a estas preguntas justo desde la óptica femenina, desde el feminismo silencioso que cobra voz en el aquí y el ahora de una mujer que no escogió esa vida, pero que le tocó en suerte vivirla y asumirla a su manera con gran responsabilidad. Libro reflexivo que hace preguntarse a la propia autora de manera profunda y sin ambajes: ¿quién es ese yo que es ella misma? ¿Quién es esa mujer que acompañó a su Andrés Manuel y a nuestro primer mandatario López Obrador? ¿Puede esa mujer ser feminista, académica, docente, madre de familia y a un tiempo acompañar a su esposo en la titánica tarea de la Cuarta Transformación? En un complejo entramado reflexivo, la autora responde a esta y a muchas otras preguntas en 270 páginas, que se dice fácil, pero no es fácil escribirlas, y escribirlas de manera tan reflexiva, tan pensada y tan honesta. Y eso se agradece, Beatriz.
evidentemente causarán polémica, pero marcarán la historia por su unicidad, por su calidad de experiencia única. Algo que tiene unicidad es aquello que no se repite, que es irrepetible, que es excepcional, singular, porque tiene características propias que lo diferencian de los demás. La unicidad puede aplicarse a objetos, personas, ideas o experiencias, y es a partir del concepto de unicidad que pretendo acercarme al libro que nos ocupa esta tarde. Este libro, además de ser honesto, es muy erudito, no es fácil hablar de él. Al mismo tiempo, es la obra de una mujer que en Palacio Nacional se preservó con la severidad del pensamiento crítico para no traicionarse a sí misma, ni a la academia en activo, ni al movimiento social que ella y nuestro presidente encabezaron, ni a su hijo Jesús Ernesto, a quien alude de manera conmovedora en la dedicatoria del libro como el más resistente. Bravo, Jesús Ernesto. Es un libro que nos hace pensar en el feminismo desde ciertas nociones como la resistencia, la transferencia o el silencio, sobre las que quisiera decir algunas palabras. ¿Cómo dialoga feminismo silencioso con otros feminismos? Para Beatriz Gutiérrez Müller, como para muchas otras mujeres, no hay una sola forma de ser feminista, aunque se tenga una o varias causas en común. La unicidad, lo único de este texto, es que se refiere a la necesidad de reconocer, celebrar la diversidad, en lugar de tratar de imponer una narrativa única o universal. Esto implica que no se reconozcan luchas y conquistas, esto no implica que no se reconozcan luchas y conquistas de los variados activismos feministas. La unicidad en este sentido implica reconocer que las mujeres tenemos historias, necesidades y deseos diferentes, valorar la individualidad y la singularidad de cada mujer en la compleja historia de México, un país que lleva a cuestas una historia colonial, y evitar así la homogeneización de las experiencias femeninas y sobre todo promover la inclusión y la diversidad dentro del feminismo. La autora sugiere que cada mujer tiene sus propias luchas, desafíos, logros, y que estas historias deben ser reconocidas y valoradas, nunca ignoradas o ninguneadas en las batallas por causas comunes. Sintetizando, la unicidad en el feminismo silencioso apela a la necesidad de reconocer y celebrar la diferencia y a un tiempo crear vasos comunicantes entre la unicidad y las narrativas dominantes y activas de la lucha feminista. Insertarse, como ella misma lo dice en el libro, en el soy y somos al mismo tiempo. Unicidad y comunidad. No nos confundamos, la unicidad no es sinónimo de individualismo. ¿Cómo entonces se vinculan unicidad y comunidad? Beatriz Gutiérrez Müller plantea la resistencia como forma de lucha. Para ella, la unicidad de las mujeres que han hecho historia en México previene precisamente de su capacidad de resistencia. El sostén que da soporte a la resistencia siempre ha sido una causa que contiene a la causa de las mujeres, pero que la rebasa. La autora se refiere a la causa que proviene de la necesidad de luchar por una patria más libre, más democrática, y en el devenir de esa historia ir transformándonos con ella. Ardua tarea. Un ejemplo de mujer resistente que me ha impresionado y que se consigna en el libro
y que les invito a todos que la lean para que escuchen cómo relata Beatriz Gutiérrez Müller el caso de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Nos dice la autora, refiriéndose a las mujeres mexicanas que no se arredraron y resisten, y aquí cito las palabras de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller: fueron resistentes sin pedir a cambio fama, ni diplomas y esculturas, ni escribir en los grandes recintos su nombre con letras de oro. Seguirá habiendo mujeres de roble detrás de cada transformación y lucha. Mi más alto respeto para ellas, las ignoradas, las desconocidas, las olvidadas. Y en otro momento nos dice, fíjense qué bonito y qué poético: todas estamos hechas de roble, sabemos crear, criar y cuidar lo creado y criado. Somos la tierra donde germina la semilla, somos el agua que mueve los océanos, somos el aire que despeja montes, somos el fuego que arde, sabemos extinguir el fuego, mover agua. Las mujeres mexicanas somos un yo, un nosotros, una naturaleza, una circunstancia, un aquí y un ahora. Nuestra capacidad de adaptación sobrepasa cualquier límite. Esta es nuestra naturaleza: la responsabilidad, la atención, la resolución de cualquier problema. Somos la cara frente al problema. Este huye de nosotras si lo echamos. Por ello, y fíjense qué final, muchos y muchas nos temen. Somos la resistencia silenciosa. Es un honor estar con Betty hoy. Es un honor estar con Betty hoy. Y ahora viene Ahora paso a un apartado que titulé Injuria y Silencio. Injuria y silencio. Junto al concepto de resistencia, Beatriz Gutiérrez Müller trabaja el silencio como otra forma de resistir. Si bien el lenguaje que en el libro cobra un merecido protagonismo tiene una vertiente liberadora, también cuenta con una variante oscura. Puede tornarse en herramienta de sometimiento, de sujeción. Lo vemos con frecuencia y por todas partes. El lenguaje puede aprisionar, cercenar libertades, convertirse en barbarie y destruir o rebajar el valor o la dignidad. Puede ser justificativo de la prohibición, del no tienes derecho a hablar, del no puedes decir. Es entonces cuando la palabra se convierte en descalificación, en incapacitación, en intolerancia. Esa palabra infamante, dura, que lastima, que duele, que nos resta valor y nos quita dignidad, se llama injuria. Y ha sido quizá uno de los dispositivos de exclusión más eficaces que hemos padecido las mujeres y, por supuesto, todos los diferentes, los que no entran en la normatividad, los que la normalidad, entre comillas, rechaza. En nuestro ensordecedor presente, donde prevalece un bullicio incesante, el silencio, nos muestra Beatriz, es una fortaleza y tristemente ha sido devaluado. El silencio, nos indica la autora, es una forma de protesta frente a la injuria. Si bien no podemos subestimar la injuria que ha tomado como medio de expresión al descarnado escenario de las redes sociales,
en donde cualquier persona puede ser cancelada o incluso destruida, el silencio reflexivo, que implica escribir un libro como este silencio reflexivo es quizá la única opción que fortalece la opacidad de resistir sin rendirse. Aunque la injuria sea ostentando una patente de corso e imponiendo su régimen de impunidad, en la tierra de nadie de la comunicación instantánea. Es el silencio el que le permitió a la doctora Gutiérrez gestar este libro, permitiéndonos entrar a su ser más íntimo y pensante, donde elaboró con inteligencia en el silencio creativo y poderoso que es la palabra escrita. Gracias por ello, Beatriz. ¿Sigo? ¿Quieren que siga Raquel? Sí, es muy inteligente. Vamos, Raquel. Y después, si quieres, le pasamos a Arturo para que se prepare. Me voy a saltar unas partes para no tomar el micrófono todo el tiempo, porque Pedro Miguel habló de la transferencia. Solo quiero decir algo en relación a la transferencia, en las propias palabras de la doctora Gutiérrez Müller, porque es muy importante que sepan lo que ella piensa de la transferencia. Transferencia es pasar algo de un lugar a otro, y en el caso singular, único de Beatriz Gutiérrez Müller, ella ha sido transferida, es decir, cuando alguien se acerca, y aquí van sus palabras, dice… Dice, a lo largo de estos años he sido transferida múltiples veces. El fenómeno presenta estos momentos. Primero, alguien me ve de cerca, me reconoce, supuestamente. Segundo, sobre mi cara o mi cuerpo, en milésimas de segundo, se interpone el rostro de mi cónyuge. Tercero, de modo inmediato paso a ser él. Es decir, Beatriz deja de ser Beatriz y la gente ve en ella a nuestro presidente López Obrador. Dice ella, mi yo, y escuchen bien porque esto es muy importante y nos pasa mucho a las mujeres, mi yo es relegado, se me impone otro, y sobre este nuevo yo se montan todo tipo de elogios, maldiciones, desprestigios, favores, milagros, ocurrencias, enigmas, pecados, vítores, complacencias, aplausos y un sinfín de energías. Ese nuevo yo instantáneo, tan perdurable como se extienda la transferencia, puede resultar muy pernicioso para el sujeto. Ya hablé antes de lo contrario, puede rendirle también muchos beneficios. Y dice, me las arreglo para no dejar de vivir mi vida con normalidad y pasar desapercibida. No hay nada que contestar ni alterarse, solo dar las gracias. Esa linda palabra del español. Enseguida, deshacerse de la transferencia para que el ego quede de nuevo en su lugar y no permitir encumbramientos inmerecidos, tampoco, obvio, humillaciones inicuas. Su fe en las mujeres mexicanas que con su resistencia promovieron y promueven cambios en México, su fe en el poder de la lectura y de la escritura como elementos transformadores y silenciosos quedarán como aportación de la no primera dama, de la mujer que no se siente superior porque no habemos mujeres de primera y de segunda, de la mujer que supo resistir y así acabar con una tradición nociva para México y para las mujeres,
para contra viento y marea seguir siendo quien es. Beatriz Gutiérrez Müller, mujer, esposa, madre, académica y escritora. Un ser único en su diversidad, que se asume feminista y partícipe de la causa de las mujeres en este proceso de transformación que ahora pasa a un segundo momento y con una mujer, nuestra presidenta, a la cabeza. Entiendo el feminismo silencioso, el de nosotras, muchas mujeres, como aquel que se construye día a día, el que practican miles o millones de mujeres cotidianamente, sin la visibilidad y la atención mediática que sí recibe el feminismo parlante. Estoy convencida de que ambos conviven, construyen, edifican y aportan, uno con la acción tenaz, reservada y perseverante, el otro tal vez con estridencia, con poco o mucho ruido, pero ambos pueden construir una única voz, o una suma de voces más bien, que insuflen fuerza a causas comunes. La interrogante que subyace en el texto y que podríamos guardar en la memoria al leerlo es la siguiente: ¿es el feminismo silencioso la contraparte necesaria del activismo feminista? Si lo vemos desde esta plaza pública que nos ha reunido a las mexicanas, los mexicanos y a les mexicanes muchas y variadas veces, aquí en el Zócalo, donde también se han manifestado las jóvenes feministas, formulando con rabia y desesperación sus demandas, aquí mismo y desde el silencio, blandiendo la palabra desde un rincón del palacio, encontraron a esta cómplice de lucha, mirando, escuchando, articulando y escribiendo una experiencia única desde la unicidad, desde la experiencia única de su feminismo silencioso. Gracias, Beatriz. Gracias. Muchas gracias, Raquel, Serur. Qué bonito que ustedes ya estén prestando mucha atención. Me gusta mucho. No siempre se viene a la plaza a gritar, ahora estamos más profundos. Voy a pasar la palabra a Arturo Perrusquilla. Adelante. Muchas gracias, doctora. Cuando me dijeron que la doctora me invitaba a hacer una reflexión sobre el libro, la verdad es que al inicio me imaginé leerlo y mandarle mis comentarios, pero agradezco la oportunidad de estar aquí. Y buenas tardes a todos, a todas. Antes de empezar, quiero decir que me quedaré corto en el posible análisis y reflexión sobre un libro tan extenso como El feminismo silencioso. He tenido la fortuna de leer algunos de los textos con los cuales la autora fundamenta su libro y con los que se resignifica un marco conceptual y las nociones de feminismo, silencio, transferencia y resistencia. No me detendré en las coincidencias, diferencias o tesis a debatir. Guardaré ese momento, ojalá en otra ocasión logremos coincidir, doctora. En ese momento, baste decir, de manera general, que la autora deja ver en su libro su dominio sobre dichos temas. La obra, en su conjunto, ofrece una idea de unidad donde todos y cada uno de los elementos y referencias conceptuales guarda una estrecha relación el uno con el otro. Nada está escrito de forma azarosa o por antojo. Cada idea, cada frase y cada apartado está fuertemente justificado en el corpus de la obra, cuya escritura, por cierto, teje con sencillez y soltura y muestra el dominio del tema que transita y entrelaza marcos de referencia teóricos, filosóficos, como
Aristóteles, Heidegger, Sartre, Habermas, Bakhtin, o psicólogos como Vygotsky, Piaget, Carl Jung, así como historiadores, antropólogos, sociólogos y lingüistas. En la obra consigue entrelazar de manera natural fragmentos de experiencia con dichos aportes teóricos metodológicos, lo cual facilita entender sus premisas. Si bien el abanico teórico emociona, a mí me emocionó más leer cómo logra una sinergia entre ellos y evade en todo momento el caer en un eclecticismo y mantiene un holismo teórico-metodológico que admite una lectura fluida. Él o la lectora no hallará un lenguaje oscuro, rebuscado y lleno de tecnicismos. Es un libro para todos y para todas. Dicho lo anterior, les comento que las ideas y reflexiones sobre el silencio fueron las que me hicieron cavilar mucho, y es que la autora, en cada uno de los títulos, tiene a bien examinarte con cuestionamientos como ¿qué hubieras hecho tú? ¿Cuál sería tu reacción? ¿O de qué manera ofrecerías una solución a X situación? ¿Por qué el silencio? En la página 99, la doctora dice: el silencio ha sido uno de mis grandes aliados, maestros y amigos. Así que decidí hablar sobre el silencio. El silencio es una forma de comunicación no verbal, es un acto de respeto, escucha y admiración. O bien tiende a manifestarse como una acción de violencia. Callar o acallarse puede connotar malestar, arrogancia o indiferencia. De ahí la advertencia de la autora sobre el valor de contextualizar y contextualizarse en el silencio, es decir, mirarse cuando uno está haciendo ese acto. Quiero destacar que su mirada sobre el silencio, en las líneas sobre las féminas históricamente, donde desarrolla la idea de la mujer pura y la mujer pecadora, me orilló a revisar algunos salmos y versículos de la Biblia. Quería entender por qué, cómo se cita en la primera de Corintios, que hace la doctora, a las mujeres que deberían de callar en las asambleas, independientemente de si habían pecado o no. En el primer ejercicio que realicé al hacer esa búsqueda, encontré algunos proverbios, Isaías 64, Habac, Jacob, Sofías, en fin. Todos hablan sobre el silencio y de los cuales se puede desprender que el silencio lo utiliza Dios para comunicarse con sus fieles. Para Él, este no implica sordera, ni vacío o carencia de contenido. Siempre detrás del silencio había un mensaje oculto para quienes no quieren ver y escuchar, pero explícito y visible para quienes estaban listos a mirar y reflexionar. Sin embargo, en ellos no se justifica por qué la mujer debería callar y el hombre era el que tenía que hablar. Otro de los argumentos que me atrapó de la lectura es el que versa sobre la transferencia y que ahora tiende un puente con la idea del silencio. Y es que la autora muestra lo que es actuar de forma estoica, y me explico. Los estoicos, o para los estoicos, el silencio era una herramienta que les concedía reflexionar y discernir lo que estaba bajo su control y lo que no. Ese momento era esencial, les permitía responder con sabiduría y serenidad a las situaciones que representaban la cotidianidad. Y me regreso al texto de la doctora porque después dice: he aprendido mucho sobre los seres humanos y sus conductas, en especial en torno al poder. Desafortunadamente, hoy, seducidos por el poder de la palabra, el silencio se ha vuelto una losa, un ancla que no permite sobresalir o salir a flote, que nos niega la posibilidad de mostrarnos como los dueños de la situación o quienes tienen el control. De ahí la importancia de este libro, leerlo
sería una buena guía, a lo mejor no de terapia, ¿verdad?, pero sí una guía, pues como lo muestra la doctora Gutiérrez Müller, ante un escenario difícil o de grandes retos, el silencio ayuda a ordenar los pensamientos, y si la persona se deja seducir por llegará a entender y podrá vislumbrar la cantidad de recursos y saberes que tiene a su alcance para dar una mejor cauce a sus sentimientos, pensamientos y conocimientos. La invitación no es sencilla. En un mundo dominado por los sonidos y un exceso de oralidad, considerada necesaria e indispensable, se dificulta incursionar en nuestro ser. Si lo hacemos, consideramos que nos hemos alejado del mundo, un mundo que distrae y ahuyenta la emergencia de regresar a ti, de mirarte, de conocerse a uno mismo. El silencio nos vuelve nada. El ruido humano nos impide conectarnos sin prisa con nosotros, nosotras, y nutrir nuestro modo de entender o de ver el mundo. La autora es clara cuando enfatiza que no se trata de dar la espalda a la palabra, de no alzar la voz con fuerza y contundencia cuando el momento así lo demande. No obstante, un buen uso del silencio te da los elementos para una mejor respuesta. Así se mira en la narrativa de su texto. Me voy a permitir hacer un puentecito con una frase que decía Nietzsche. Nietzsche decía que al alejarse de la gente, el estar a solas le permitía separarse de una sociedad contaminada con la que él o a la que él llamaba moralidad esclava. Un sistema de valores que condiciona a la persona y los convierte en ovejas dóciles. Me parece que lo que comparte la doctora Müller en torno al silencio y al hablar del feminismo silencioso es ir precisamente contra ese sistema. Ella muestra cómo el silencio le permitió y nos podría permitir desarrollar palabras y discursos que no estén vacíos ni llenos de mentiras. El silencio, nos lo muestra, debería permitir crear nuevos valores individuales, sociales y sistémicos, como en el caso del patriarcado. El silencio, sí, pero no ser silenciado o silenciada, callada o callado, con el propósito de ser ignorado. A lo largo de la obra, como una experiencia de vida, la autora nos muestra cómo es posible conocernos a nosotros mismos, abrazar y arropar nuestra individualidad, pero sobre todo, reflexionar cómo queremos vivir nuestra vida. Lo anterior implica dejar de percibir el silencio solo como algo negativo. Debe ser superado, evitado e incluso reprobado y reprochado si se mira así. Es necesario mirarlo más de cerca, es lo que hace ella. Tratar de entender la importancia de los silencios y descubrir que ellos no solo se usan para realizar alguna evasión o confrontación, sino que juegan un papel importante en la introspección y autoconocimiento. En efecto, ustedes escucharon silencios, y hablo de los silencios porque dentro de la estructura polisémica del término, en un artículo titulado The Semiotics of Silence, se describen 10 tipos de silencio a los cuales nos enfrentamos cada día. Y la clasificación es la siguiente. No me voy a detener a describir cada uno de ellos, lo dejo a su imaginación, pero me sirve para continuar con el texto. Hay un silencio prudente, hay un silencio artificioso, hay un silencio complaciente, hay un silencio burlón, hay un silencio inteligente, hay un silencio tonto. Bueno, la traducción es estúpido, pero no lo quería decir. Hay un silencio aprobatorio, hay un silencio despectivo, hay un silencio del humor y hay un silencio diplomático. El feminismo silencioso, desde mi lectura, nos muestra y nos pone enfrente de un silencio prudente, inteligente, diplomático, y me atrevería a decir que en algunos momentos de humor.
Lo que hace la doctora Beatriz Gutiérrez Müller con estos 4 tipos de silencio es imprimir una nueva forma de comunicar no solamente a nosotros, para nosotros, sino de compartir su vasta experiencia. Su texto enriquece el uso y el dominio de la palabra, que dicho sea de paso, la coloca como uno de los ejes principales de su propuesta, como ya lo leí. De hecho, me parece que la pone por encima de las nociones de transferencia y resistencia, pues al hacer una lectura entre líneas, estos 2 conceptos son rebasados cuando explica la importancia de entender que el ser humano, hombre o mujer, tiende o será dueño o dueña de sí misma cuando practique un silencio elocuente y persuasivo, no el silencio de la mudez o el acallamiento, un silencio que después te lleve a una rebeldía reflexionada, estructurada y cuyo fin sea detonar cambios profundos, no solo en la persona, sino también en la sociedad. Por lo tanto, cuando el silencio es elegido, es cuando la creatividad florece, es donde ideas nuevas y revolucionarias pueden surgir, y es este libro. Es donde se puede romper las expectativas, normas impuestas por la sociedad o de aquellos llamados o autollamados grandes pensadores. La doctora Beatriz encontró en el silencio la fábula que encendió nuevamente su obra. Pero, sobre todo, es importante enfatizar que no lo idealiza, que reprueba de manera categórica el silencio generado por un sistema sexista y machista. No lo considera como la panacea tampoco, o la solución universal, pues un silencio no bien manejado e insuficientemente reflexionado, es una trampa peligrosa que conduce a la alienación, al aislamiento o a la sumisión. La clave, yo así lo leo, reside en encontrar un equilibrio, saber cuándo necesitamos retirarnos al silencio y qué tipo de silencio es menester vivenciar, si deseamos conectar con los demás y lograr en conjunto un acto de resistencia o una forma de rechazar la superficialidad de las interacciones, las palabras vacías y las conferencias y transferencias compartidas. Un silencio prudente e inteligente, diplomático y de humor, es decir, un silencio elocuente y persuasivo que involucre al yo sin negar al o la otra, admitirá las interrogantes a las normas sociales, facilitará explorar quiénes somos y de qué estamos hechos. Para la doctora Beatriz, el silencio ofrece un terreno para la creatividad, para el crecimiento y para modificar nuestra forma de ser y de actuar. En suma, la autora nos dice que el silencio puede ser maestro, una guía para la vida más plena y significativa. Un silencio no pensado o entendido como aislamiento o soledad, como callarse o dejarse callar. La resignificación de la noción de silencio como una nueva forma de entender y hacer uso de un concepto es un regalo, doctora. Lo recibimos y abrazamos, o bueno, al menos yo lo recibo y lo abrazo, con la intención de mejorar y contribuir a la construcción de nuevas realidades y conocimientos. Su esencia más extensa subsistirá como habitará, discutirá y reflexionar desde muy distintas visiones y direcciones, movimientos académicos o sociales, el texto de la doctora Gutiérrez Müller, ejercitando lo anterior, las raíces de su revolución, de su pensamiento y la semilla para hablar de la importancia del feminismo silencioso, continuará. Gracias por la invitación, doctora. Gracias, Arturo Perrusquía. Estos eventos donde se presentan libros tienen como propósito capturar a los futuros lectores. Creo que lo vamos logrando, ¿no? Que me da mucho gusto. Y la idea también, desde luego veo unos libros por ahí, es que si ya lo compraron, lo lean, porque aquí vamos a escuchar, ya vieron el talante de los presentadores,
su profundidad, se ve que es un libro que les dijo, ¿me lees bien o no te voy a decir mis secretos? Entonces, vamos caminando hacia allá y me gusta mucho que tengan un libro en la mano, me encanta. Eso, por allá también. Vamos a continuar avanzando. Lo vamos a hacer después. Vamos a continuar en esta plática todavía, o mitad plática, mitad disertación, con Delfina Gómez Maza. A ver qué nos dices. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Miren que el poder compartir con ustedes estas reflexiones que se generan y producen al dar lectura y analizar el contenido de este libro, Feminismo Silencioso, es lo primero que quiero agradecer a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, autora de este libro. Gracias por permitirme vivir esta experiencia, porque algo que ha dejado esta transformación es no solamente aperturar cuestiones ideológicas, sino también crear espacios de ejercer un derecho que muchas de nosotros no lo había tenido. Y por eso te agradezco mucho este espacio que generosamente me permites. Y bueno, les comparto que al dar lectura al título, Feminismo Silencioso, pues sí me generó una inquietud de por qué silencioso. Si por lo que se ha luchado como mujer es por ser escuchadas en todo lo que tenemos que decir, en propuestas, en emociones, en inquietudes, en reclamos y en muchas otras cosas. Y esto me despertó más el gran interés de cómo iba a abordar este tema la doctora. Y sorpresa, al iniciar la lectura me percaté que es un libro que hace reflexionar desde el primer párrafo, partiendo de lo que es la autenticidad y precisando que en toda acción que realizamos, todos y cada uno de nosotros, es producto del tiempo, del momento y de la circunstancia en la que nos encontramos, y de esta manera ejercemos nuestra libertad, pero aunado a ello también nos hace reflexionar acerca de la responsabilidad y además también considerar el costo que puede tener nuestras decisiones y nuestras acciones. El contenido de este libro de verdad que evoca ideas desde grandes filósofos, Aristóteles, Platón, de Vygotsky, psicólogo, de Ludwig, lingüista, y sin perder de vista también grandes luchadores sociales como Felipa Velázquez, quien fue enviada a las Islas Marías precisamente por ser una luchadora social. Pero también enuncias a una compañera secretaria de Cultura, de Gobierno en tu libro, aquí Alejandra Fraustro, y de verdad que eso me hace y me emociona, porque algo que no pierde la doctora en esta obra es su autenticidad. Es una de nosotras. No estuvo, no se fue a la nube como muchas se van, y por eso yo sí me siento de verdad muy con esa proyección, porque tú hablas desde el fondo de muchas mujeres, hablas de la transferencia, hablas precisamente del silencio, hablas de lo que es escuchar y que a veces también muchos de nosotros no lo hacemos. Y por eso yo invito a todos ustedes a que lean este libro. La autora me hizo desvelarme varias noches, porque nos traía de un lado para otro. Para poder entender una situación o una acción teníamos que regresarnos precisamente para poder entender por qué el silencio. Y ¿saben qué? Ya lo entendí, y efectivamente el silencio es una manera de demostrar quizás nuestra rebelión o nuestra situación de decir, con mi silencio te digo todo. Y muchos lo hacemos. Entonces yo agradezco mucho porque nos has hecho reflexionar. Pero también me parece muy interesante algunos conceptos que tú manejas, que me pareció así muy interesante en lo que se refiere a lo que es el silencio como una parte de feminismo silencioso o silenciado. Y creo que para muchas de nosotras ha sido un feminismo silenciado, que no nos habían dejado hablar,
que simplemente nos señalaban por la manera en cómo vestíamos o cómo nos dirigíamos o por el origen. Y entonces eso permite que podamos tener esa voz. Y por eso yo traigo un texto, pero yo quiero aprovechar mejor preguntarle a nuestra autora que está aquí y que nos pueda conceder de verdad esas reflexiones. ¿Qué pasa con nosotros como servidores públicos en donde tú haces esa, y discúlpame que te hable de tú, hablas de esa recomendación en donde pides que como servidores públicos abramos espacios para escuchar y que pues yo me comprometo a eso, a escuchar más a las mujeres, a que como mencionas en tu libro podamos escuchar a una ama de casa, podamos escuchar a una campesina, podamos escuchar a una madre que puede tener un familiar con discapacidad. Y este libro que tú nos ofreces y que de verdad yo lo agradezco de todo corazón y que no me cansaré de leerlo, y así que se lo recomiendo porque de verdad que está buenísimo. Les va a traer como para acá y para allá, pero ¿saben qué nos permite? Reconocernos. En este libro nos podemos reconocer muchas de nosotras y por qué no también muchos de nosotros. Y por eso yo preguntaría, doctora, aprovechando que está aquí usted. Bueno, esa es la libertad, ¿verdad? Lo que nos ayuda mucho. ¿Cuál sería o cuál fue lo que te motivó a realizar esta obra? ¿Y qué nos pedirías a nosotros como sociedad, como mujeres? ¿Qué nos pedirías para poder dar continuidad a esta lucha que tú, desde tu gran granito de arena, porque no es granito, es gran arena, qué nos pedirías para dar continuidad a esto que ha dado inicio y que no va a parar? Muchísimas gracias, de verdad te agradezco y sí me comprometo a, no con palabras, sino con hechos, a seguir luchando por esto que inició con esta cuarta transformación. Muchas gracias. Gracias. Es una gran gobernadora, sí, sin duda. Y creo que en buena medida porque ella está ejerciendo ese cargo, ha sido invitada, porque para la mujer en la política es más difícil, sin duda alguna. Las mujeres en la política mexicana son el blanco favorito de las otras mujeres y de los hombres, de los medios, de los grupos de poder, de los grupos que intentan tener el poder que tienen otros. Y creo que Delfina, y no es que nos estemos ya dando coba tú y yo, pero creo que Delfina es un muy buen ejemplo de una mujer de lucha que ha tenido que remontar una, 2 veces, 3 veces, no sé cuántas, desde qué edad, para ser reconocida por lo que es, y es una gran mujer. Yo no voy a hablar de elecciones, eso es otro tema de otro día. Ella es una gran mujer, y una mujer como muchas, y allá ya están algunas, y allá atrás otras más, allá más, mujeres que han tenido que enfrentarse a esa adversidad por el simple hecho de ser mujeres. Es una verdadera tragedia, pero se remienda con el tiempo, porque cuando los pueblos despiertan y comienzan a no dejarse llevar, pueden surgir personas como Delfina, una mujer, y tomar el poder, y los demás aceptar que es mujer y que no es ni superior ni inferior a los demás. Y ella ha tenido, como muchas mujeres públicas, políticas, del medio artístico, personas muy públicas, ha tenido que padecer estos ataques misóginos, machistas, que no solamente vienen del mundo masculino. Creo que eso es muy importante.
los que están en contra de las mujeres como Delfina es porque quizá ni siquiera están de acuerdo consigo mismos y tienen la necesidad de culpar a otros de sus fracasos. Delfina no ha creído esa historia y por eso está aquí. Para responder a tu pregunta, me gusta porque es como el final de las películas que ya se acerca, y como yo no pedí estar en la esfera pública, yo me voy a retirar de igual modo, sobre todo de la esfera política, no es lo mío, y aunque fui pública o soy pública por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente también para vivir con toda la prudencia que me caracteriza lo que resta de mi vida, y una prudencia pública, porque a lo mejor de dentro soy muy imprudente todavía. Y está muy bien que viva internamente imprudente y que siga siendo una eterna inconforme y que proteste a mi manera. Y respondiendo a tu pregunta, las personas que quedarán en la esfera pública, política incluso, ojalá que escuchen más. En la política se da por hecho que el instrumento principal es el verbo. Está muy bien, hay que convencer, pero los políticos y las políticas, y sobre todo los que llegan al poder, tienen que escuchar más de lo que han escuchado. Así de simple, no hay para dónde ir. Ahí está la verdad, esa verdad de hoy o la de mañana. No se puede imponer a ningún ciudadano lo que un gobernante desea llevar a cabo. Eso no puede ser más. Porque no estamos, los demás, no estamos pintados, no existimos solo para llenar un auditorio. Somos tan personas como quien nos gobierna. Somos tan persona como quien nos representa. Y creo que la petición a futuro es que esa voz dada al pueblo de México, a hombres y mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, muy grandes y grandísimos como todos los mexicanos y las mexicanas, debe ser una voz exigente. Y si es silenciosa, hay que prestar más atención, porque el silencio, también lo escribo, es una forma de protesta. No es solamente un silencio que es diplomático, como decía Arturo, o que puede ser audaz o simpático. Yo me preocuparía más si fuese gobernante, cosa que ni en sueños, de alguien que me mira y no habla, que de alguien que me lo dice todo. Entonces, a los gobernantes futuros y diputados, senadores, presidentes municipales, no de hoy, de mañana, de 10 años, 20 años, escuchen al pueblo. Siempre. Siempre habrá una solución en el pueblo, siempre. Todos tenemos algo que decir. A lo mejor a los que hablan menos hay que escuchar más. Y vamos con Verónica Velasco. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, por la invitación. Profesora, investigadora, escritora y sobre todo una pensadora, acompañada siempre de la poesía, la música y el canto. Es una alegría y un honor compartir con ustedes algunas reflexiones esta tarde y consideraciones sobre tu más reciente libro, Beatriz. Mi primera consideración sobre este libro, Feminismo Silencioso, reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora, es reconocer a la autora como una mujer valiente. Publicar un libro, pese al escrutinio y por momentos escarnio público, al que se ha visto sometida y expuesta por el hecho de ser la esposa del presidente, requiere de coraje. Beatriz Gutiérrez Müller habla por sí misma. Así es desde que la conozco. Construye su propia narrativa, el relato de sí misma. No cede la palabra.
la toma y a través de reflexiones sinceras, complejas, profundas, nos comparte sus experiencias, dudas, interrogantes, episodios, aprendizajes, decisiones. Es un testimonio razonado, dice Beatriz, producto de su personal participación en movimientos sociales y un singular rol que le tocó o el azar puso en su camino para responder sí, adelante. Con esa determinación ha vivido y abrazado grandes causas de nuestro tiempo como la democracia, la justicia, el compromiso social, la inclusión, la igualdad, la paz. Y también ha luchado y cantado por la revolución pacífica que vivimos en México, emprendida por su compañero. Beatriz Gutiérrez Müller comienza el libro advirtiéndonos sobre lo que no vamos a encontrar en él y su propósito de escribirlo. Cito: desde el inicio advierto, si alguien espera encontrar en mis palabras dictados provenientes de otras bocas, lo mejor es que abandone este libro. La autora es responsable y nadie más. No hay fusión de pensamientos, no hay autor tras telones. Si esto se entiende desde el principio, enhorabuena. Tampoco es un libro con pretensiones académicas. Para este libro me he propuesto no consultar marcos teóricos contemporáneos sobre el feminismo, porque el propósito de aportar mi propia noción de conformidad con mi pensamiento, lenguaje y circunstancias se movería hacia la especialización. Y este ensayo no es académico, sino divulgativo. Es bastante circunstancial. Me interesa, pues, que cualquier mujer u hombre se encuentre aquí con meditaciones comunes y corrientes como las que tiene la mayoría de las mujeres. Este volumen nació en la práctica y pretende generar una referencia teórica. Es mi aportación a la teoría y movimientos feministas con énfasis en mi propuesta de un feminismo silencioso. Beatriz Gutiérrez Müller elabora un complejo entramado de reflexiones e ideas, unas veces entrelazadas y otras, como ella dice, son una miscelánea de ideas circundantes. Desde las primeras páginas, la autora hace una reflexión sobre la importancia de afirmarnos como personas únicas, singulares e intransferibles. Debemos ser conscientes de nuestra individualidad, que no individualismo. Y como individuos irrepetibles, tampoco podemos ser sin la humanidad entera, como ella dice. Escuché alguna vez a una mujer de una comunidad indígena llamarle a esta comunión entre el yo y las otras personas nosotridad. De cada uno de los temas tratados en la primera mitad se podría escribir un libro entero. Antes de entrar al concepto de feminismo silencioso, me parece pertinente resaltar la distinción que hace Beatriz entre el feminismo silenciado y el feminismo silencioso. No son lo mismo. El feminismo silenciado es el que proviene de afuera, de un poder, una persona o un sistema autoritario. Está por encima de las personas. Y el feminismo silencioso nace del interior. Es una elección tomada en libertad. Entremos en materia sobre el feminismo silencioso. Beatriz Gutiérrez Müller habla de sí misma desde su propia mirada y experiencia y nos lanza un desafío provocador: feminismo silencioso. De inmediato el título me planteó al menos dos preguntas. ¿Puede hablarse de un feminismo silencioso cuando el feminismo ha sido, por sobre todas las cosas, gritar las desigualdades y violencias que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia? ¿Y cómo hablar de un feminismo silencioso si la premisa fundamental del sistema de dominación patriarcal está basada en silenciar a las mujeres? El silencio se presenta de diversas formas. No existe uno solo. Cita la doctora Beatriz a un autor, Leoncio Taipe, que menciona diversos tipos de silencio: el prudente, el artificioso, el complaciente, el burlón. Sin embargo, existe un tipo de silencio que desde mi punto de vista
es el que nos propone la doctora Gutiérrez Müller. Es el silencio que escribe José Martí, apóstol de la independencia cubana, a su amigo mexicano Manuel Mercado, un día antes de morir combatiendo el 19 de mayo de 1895. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. Este es el tipo de silencio que considero se nos propone en el feminismo silencioso, y no el silencio impuesto por el mandato patriarcal, calladita te ves más bonita. Durante el franquismo, la falange española a lo largo de casi 40 años adoctrinaba a las mujeres para ser sumisas, dóciles y silenciosas. Históricamente las mujeres fueron obligadas a guardar silencio debido a un entorno sociocultural que marginaba sus voces y limitaba su participación en el debate público. El sistema patriarcal y las estructuras de poder dominantes generaron un contexto donde la voz de las mujeres a menudo era, y lamentablemente en muchos lugares sigue siendo, silenciada, menospreciada, descalificada. En muchos casos, las mujeres han tenido que adaptar sus estrategias de lucha para evitar la represión y la censura, y desarrollaron un activismo sutil y gradual, pero igualmente poderoso y transformador. La lucha por la igualdad puede tener muchas formas y todas ellas son válidas. El impacto del feminismo no siempre se mide por el volumen de la voz, y el silencio no siempre es ausencia de acción o compromiso. Considero que Beatriz eligió esta forma de lucha para evitar el fenómeno de transferencia, y que consiste, como ella explica, en colocar a una persona las virtudes o defectos de otra, cosa que es inmerecida e injusta. Pensar o suponer que hay un solo individuo en vez de dos es fomentar la cultura de la dominación patriarcal. Se niega la independencia singular y se transfieren o depositan los hechos o pensamientos ajenos a uno y otro. La transferencia es una forma de ningunear. Beatriz toma la bandera del silencio y construye el feminismo silencioso como una forma de resistencia y como una estrategia deliberada en la que busca cambios profundos y duraderos. Cito: el feminismo silencioso es desconocido, ignorado y por tanto potencialmente peligroso para el verdadero patriarcado femenino o masculino. Quienes lo integramos no acostumbramos a discutir, observamos, decidimos, resolvemos y perseveramos. No atomizamos, unimos. No nos enfocamos en la hoja de un árbol, sino en la raíz. No desperdiciamos ni un segundo su realización. No conocemos el ocio intelectual, sino que el intelecto es consustancial en nosotras y bastante resolutivo. El feminismo silencioso es, por sobre todas las cosas, un homenaje a las mujeres ignoradas para que jamás se olviden del gran poder que tienen. El feminismo silencioso no se refiere a una falta de voz, sino a un enfoque más sutil y estratégico en la promoción de la igualdad. Dice la doctora Beatriz: escuchar nuestra voz interior requiere una decisión, es una actitud. No hablar es una forma de protestar. El silencio es altamente expresivo y por ello, a todas luces, subversivo, distópico, revolucionario. Ella sabe muy bien que una revolución pacífica es resistente y usa el silencio a su favor. Un activismo no violento es creativo, conoce de tiempos, de planificación y unidad. Tiene una visión de futuro y sabe que para lograrse, como decía Martí, en silencio ha tenido que ser. Dice poéticamente Beatriz: los resistentes silenciosos aprendemos a mantener firmes los dos pies a costa de la humillación, porque sabemos que hay intereses superiores a nuestros cuerpos o singularidades, y no podemos doblar las piernas creyendo que la daga va con nombre y apellido.
el feminismo silencioso, desde mi punto de vista, también es un discurso disruptivo. Deja de lado cualquier discusión intelectual o académica sin ser beligerante contra ningún feminismo. Nos dice Beatriz, si lo que expongo resta a una causa, mejor callar. Si suma, hay que estudiar bien cuándo se dice, de qué manera, para quién y con qué objetivo. El feminismo es toda acción a favor de nosotras. Beatriz fija la postura de suma y no de resta. Suma a las mujeres que no conocen la teoría feminista, pero que practican un feminismo silencioso en la vida diaria, rompiendo con patrones dañinos para no repetirlos, educando a sus hijos e hijas para la paz, la igualdad, el respeto a la pluralidad, la diversidad y la diferencia, cuestionando las injusticias y las violencias en sus interacciones diarias. Con todo ello, las practicantes del feminismo silencioso contribuyen activamente a desmantelar estructuras de opresión sin protagonizar necesariamente grandes eventos o ser reconocidas públicamente. El feminismo silencioso puede ser menos visible, pero es esencial para seguir avanzando en la revolución de las conciencias. Cito, describí a la mujer mexicana como un motor poderoso del país que aporta todos los días, a veces en silencio, o a través de acciones aparentemente invisibles. Sigo pensando lo mismo. Es más, la mayor parte de las mujeres mexicanas hace grandes cosas sin tener un micrófono o un foro donde lo explique o lo publicite. Me sumo a ellas. Por esta situación es que el silencio o las acciones aparentemente invisibles adquieren un sentido vital para mí. Solo una vez durante la campaña presidencial en 2018, Beatriz se decidió a hablar en un mitin en Minatitlán, Veracruz. En su discurso hizo una propuesta trascendente y, como dijo el presidente en aquel entonces, fue pronunciado con su soberana independencia y su absoluta responsabilidad. En ese memorable discurso, que pueden leer completo en el libro, interpeló al pueblo de México para hacer lo que ninguna otra esposa de presidentes había hecho antes: ponerle fin a la idea de primera dama en México. Ya voy. Cito, con todo respeto, a las mujeres que han actuado antes con ese papel, decir primera dama es algo clasista. No queremos que haya mujeres de primera ni de segunda. Tampoco queremos que haya hombres ni de primera ni de segunda. Todas y todos somos iguales, hombres y mujeres. Y al llegar su compañero a la presidencia, cumplió. Rompió con esa visión clasista implicada en la figura de la primera dama. Rompió con el sistema de privilegios y la idea de pareja y familia presidencial. Cito, no seré yo quien perpetúe un sistema de privilegios. El artículo 80 de la Constitución señala que el poder ejecutivo recae en una sola persona, de modo que el poder presidencial no debe ser de una familia ni de un matrimonio. Los mexicanos votan por una persona, no por sus vínculos afectivos y personalísimos. La compañera de un presidente debe participar en todo lo que pueda hasta un límite. Una esposa es compañera, para nada una sombra complaciente, silenciosa o dócil ante un sistema que perpetúa las desigualdades. Una compañera está en las buenas y en las malas, al lado, atrás, adelante, pensando y haciendo de manera crítica y constructiva y haciendo lo suyo también. Beatriz Gutiérrez Müller es la primera esposa de un presidente que desafía usos y costumbres del sistema político presidencial que imponía a las mujeres funciones proyectadas de antemano para ellas. Beatriz no tenía a quién seguir. Nunca se había cuestionado la estructura patriarcal presidencial que decidía lo que deben ser y hacer las esposas de los presidentes. Sin embargo, estaba decidida a no aceptar el estereotipo de primera dama, convencida del poder dominante y clasista que esta figura representa. Cito,
A la figura de la primera dama no corresponde a la realidad mexicana hoy. La figura de primera dama, además, si no es ilegal, no es legal. Tampoco es democrática. La esposa de un dirigente gobernante debe ser convidada de piedra. La primera dama en México es para mí un anacronismo antagónico a una república democrática del siglo XXI como lo es la nuestra. Y así, con los pies bien firmes y teniendo como carta de navegación su ética, sus principios, sus ideales, sin renunciar a su profesión, a ser madre, a procurar a su familia, a sus sueños personales, diseñó la forma de estar y acompañar al presidente de un modo alternativo en el que se aprecia dignidad, convicción, integridad y libertad. Termino estas consideraciones sobre el feminismo silencioso, reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora, con la parte final del libro de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, en la que se refiere al feminismo y al humanismo como un binomio inseparable y que nos da la fuerza interior que necesitamos para orientar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones y con ello construir una nueva forma de convivencia social. Cito algunas frases de Beatriz donde delinea el humanismo feminista. Una mujer humanista es consciente de sus actos y por lo tanto responde a ellos. Si somos lo que decimos y lo que hablamos, es imprescindible revisar una y otra vez nuestro propio comportamiento ante nosotras y los demás. Es insostenible esta contradicción. De adentro hacia afuera soy una, de afuera hacia adentro otra. ¿Qué no puede hacer una mujer humanista? Actuar de modo racista, clasista, soberbio y autoritario. No se puede opinar ni obrar si solo nos mueven los prejuicios y las pasiones. Para algo es el pensar. El feminismo humanista por el que hay que abogar hoy no difiere mucho de los principios del pasado más remoto. Es amor, igualdad y libertad. Y Beatriz va más allá. Pone el foco, como ella dice, en el vórtice donde nace el huracán. Todas las personas somos iguales, pero no somos tratadas como iguales. Esta es una de las causas raíz de la transformación que estamos viviendo en México y aunque se ha avanzado muchísimo estos 6 años, tanto que tendremos por primera vez una presidenta, debemos continuar la tarea y junto con ella defender y ampliar lo logrado, en silencio, en voz alta, en la academia, en las casas y en las plazas. Por último, si alguien preguntara, ¿qué proclama el feminismo silencioso? Beatriz responde. Y si nos preguntan, ¿estás de acuerdo en que haya un permiso de maternidad extendido? Responderemos sí. Si nos preguntan, ¿exiges la paridad salarial? Responderemos que sí. Y más aún, las mujeres debemos ganar más que los hombres. Y si hablamos claro, porque realizamos cuando menos un trabajo doméstico todos los días, en silencio y sin remuneración alguna. Ni una más en nada, en acoso sexual, en asesinato, en feminicidio. Ni una más en discriminación por su color de piel, por su orientación sexual, por su estatura o su fenotipo. Ni una más humillada porque no tiene un lugar para vivir. Ni una más, ni uno más. Viva el feminismo humanista, viva el humanismo mexicano, fraterno, universal, incluyente, de derechos plenos,
de amplia democracia, de libertad y de igualdad para todas las personas. Viva la revolución pacífica y de conciencias. Que vivan el primer y segundo piso de la Cuarta Transformación. Querida Beatriz, querido presidente, gracias infinitas. Hasta siempre. Muchas gracias. Ha transcurrido ya 1 hora 35 minutos y es difícil que se mantenga esta atención tan hermosa. Les agradezco de todo corazón. Nunca les quité mucho tiempo tampoco. Por eso, ahora que hay un poco más de su atención, estoy doblemente agradecida. Estoy muy agradecida también con quienes me han acompañado esta tarde para presentar un libro. Y quienes han escrito un libro, o 2 o 3 o más, saben que un libro es como un hijo. Ya nació y seguirá su camino. Y cada vez que ese hijo venga a nosotros, nos dirá palabras nuevas y nos dirá nuevos mensajes. Yo con este libro abrí la puerta a un debate que no cierro y que continúa, porque así es el tiempo y el aquí y el ahora. Ocurren cosas, mañana otras, se discuten nuevos temas, nuevas situaciones, pero nunca hay que dejar, pienso, en el fondo, lo que quise decir, quiero decir y querré decir, nunca hay que dejar de moverse. La inacción depende, puede ser para un descanso necesario, pero en términos de la gran tarea humana que nos hemos propuesto muchos o algunos o demasiados, lo cual está muy bien si somos demasiados, es mover al mundo. ¿Hacia qué? Hacia su mejor rostro, el mundo más humano que pueda existir. Parecería redundancia, pero no lo es. El mundo que está lleno de humanos parece a veces inhumano. Y los que lo habitamos, que somos los humanos, nos hemos ido olvidando, por razones diversas, de humanizarnos. Y humanizarse y humanizarnos como grupo es nunca perder de vista que hemos venido para algo. No hemos venido para solo respirar, o solo caminar, o solo enojarnos con alguien, o alegrarnos con alguien. Hemos venido para algo, y ese movimiento, en mi opinión, es para transformar. ¿Qué se transforma? Lo que no está bien. ¿Qué se conserva? Lo que está bien. ¿Qué se mueve? Lo que sea. ¿Para qué? Para estar mejor. Para que esa humanidad a la que en lo menos yo aspiro estar, siempre sea tierna, siempre sea conmovible, siempre sea fraterna, nunca deje atrás al que se quedó atrás, jamás se olvide, sea hombre o sea mujer, de dónde viene, para qué existe y hacia dónde va. Somos todos individuos. Yo no tengo copia, Raquel no tiene, Delfina no tiene, pero somos una misma humanidad. Cada una con sus batallas, cada uno con sus batallas, pero vamos, creo, pienso, deduzco, supongo, me gustaría, vamos hacia un mismo fin. Dejar que esta existencia nuestra no sea vana, no sea vacía, sino que se convierta en una realización de muchas cosas que requiere esta humanidad dolida por muchas cosas feas que pasan, como la pobreza. Bueno, eso no es una cosa fea que pasa, esa es una cosa horrible que perdura, y que mientras existan sociedades empobrecidas hay que luchar
para que ya no estén en esa situación, aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Asimismo, imagino que esta humanidad, que cada uno de nosotros toma parte, debe conducir sus actos hacia el amor, desde el enamoramiento, que es hermoso, hacia el amor fraterno. El amor fraterno y profundo siempre será el destino que nos lleve seguro a lo mejor de nosotros. Estoy segura. Sí, soy muy utópica, la verdad. Pero por eso aguantamos, porque vamos atrás de los sueños, sin descanso. Y a todos los luchadores silenciosos, sobre todo, porque hoy es un homenaje a los que no hablan mucho, como yo. En lo público, porque en lo privado sí platico. Y luego me paso. Pero a los que somos soñadores y queremos de verdad un mejor mundo, una buena estrategia es nunca olvidar para qué estamos caminando, independientemente de si somos comprendidos o no. Sean infranqueables, sobre todo las mujeres, porque de hecho a veces de convidar los sueños se los tumban los envidiosos. Compártanlo poco para que logren mucho también. Y a todos los que están aquí, que vinieron por el gusto que les haya dado Pedro Miguel o Raquel o Delfina, Arturo, Verónica, o por curiosidad o por el libro de ustedes. No importa, nos unimos, fíjense qué hermoso momento y fotografía se está haciendo aquí. Nos unimos en algo muy pacífico, haciendo encomio a la palabra que nos fraterniza a todos y al mismo tiempo compartiendo pedacitos desde el cielo terrenal. Les agradezco mucho a ellos, los presentadores, a los asistentes y a los que no pudieron venir porque no se puede ir a todo, sencillamente. Muchas gracias también por esa buena intención. Y a los que deseen este libro, pues como se hacen las presentaciones, se les ofrece como una posibilidad de consumo, para decirlo elegantemente. Sí, pero básicamente, yo lo he dicho muchas veces, eso sí he dicho muchas veces, los libros se pueden comprar e incluso es relativamente fácil. Lo difícil es leerlos y comprenderlos. Y voy a terminar, ya nos vamos, y muchas gracias a todos los que hicieron esto posible, comenzando por Editorial Planeta. Voy a comenzar con lo que decía Pedro Miguel. Yo recuperaría todo, pero no puedo porque es abuso de tiempo con ustedes, pero hay una cosa importante ahí. Firma. Espere. Está muy difícil eso de la firma, pero a manera de conclusión, ha sido un gusto estar con ustedes hoy y en este tiempo. Ojalá lean y conozcan un pedazo o un poco de estas reflexiones que no seguramente son nada más mías, seguramente son mucho de ustedes, porque hemos hablado durante muchos años ustedes y yo sin necesidad de estar cruzando una pierna y la otra, sin necesidad de chatear o escribirnos cartas. Nos hemos sabido identificar y comunicar. ¡Qué magia más maravillosa! Y muchas y muchos están aquí, sus voces están aquí. Porque cuando de verdad se quiere escuchar, la comunicación fluye libremente y cada quien se expresa. Esa es la libertad. La libertad de actuar, de decir, de pensar. Y yo también voy a aprovechar de agradecer a mucha gente, no solo a nuestro presidente, sino a mucha gente, que cuando votamos por ellos hace 6 años y luego hace 3, entendieron o fueron entendiendo que este país ya cambió. Ya no hay marcha atrás. Y si hay marcha atrás en algo,
yo les voy a echar la culpa a ustedes. Este país ya cambió, ya no somos los mismos, no somos las mismas. No pueden tratarnos como hace años, ni a hombres, ni a mujeres, ni a ciudadanos comunes y corrientes. No se puede ya más. Ojalá lo entiendan los que están renuentes a comprender este principio elemental, que es la comprensión de nuestro prójimo. Y ese prójimo en una plaza pública se llama pueblo. Si no hay una comprensión de sus necesidades, de sus emociones, no se ha entendido nada. Y por eso el silencio tiene lugar para hablar también como forma de protesta. Es un muy buen ejercicio. Les dejo esas últimas palabras y silenciosamente emprenderemos la retirada, todos los que estamos aquí, procurando algo que hemos cumplido muy bien. Con mi silencio no. Que es conducirnos tranquilamente hacia nuestras casas. Mira, para firmar libros hay muchas ocasiones. Te hablo a ti porque me estás mirando fijamente. A ver, ¿cuántas veces, como ahora tú y yo, nos hemos encontrado en la calle, en las tiendas, caminando por aquí? Nos hemos encontrado muchas veces, ¿sí o no? Porque ya se acabaron los privilegios de la clase gobernante, porque todos somos iguales, que quede claro, todos somos iguales. Y esos libros los vamos a firmar no hoy porque creo que le daríamos mucha lata a la policía, pero se van a firmar porque nos vamos a seguir viendo en las calles, en el transporte público, en los salones de clase, en donde está la vida del diario. Y agradecer mucho, mucho, mucho a esta nueva generación de políticos no tan jóvenes y unos muy jóvenes que nos han dejado, no nos han quedado a deber. Y a los que van ahora a gobernar, empezando por nuestra presidenta, por supuesto, pedirles, apoyarlos desde luego, pedirles que nunca se olviden de dónde vienen. Así de simple. Y que si guardamos silencio nuevamente, algo andamos protestando. Gracias, gracias a todos.